En este video, veremos cómo crear clases y objetos con GDScript y Godot. Para empezar usaremos una escena principal llamada enemy. Y esta escena tendrá un nodo hijo, que se llamará ExampleEnemy. Ambas escenas tendrán un script vacío. Así que usaremos el script del nodo principal. Crear una clase. En los nodos de Godot ya estamos usando clases. Por eso podemos ver la palabra extends antes del nombre del nodo. Esto significa que estamos heredando las propiedades y métodos de ese nodo. En pocas palabras, es como si estuviéramos dentro de otra clase, y por lo tanto, podemos usar sus atributos y métodos. Y aunque estemos dentro de la clase de ese nodo, podemos crear nuestras propias clases. Para hacerlo, usamos class-name y después agregamos el nombre de nuestra clase. En este caso, nuestra clase se llamará enemy. Así que ya hemos creado nuestra clase. Para probarla, debemos guardar nuestra escena, presionando Control S. Clase como nodo. Ahora que hemos creado nuestra clase con un nombre, podemos usarla como si fuera un nodo hijo. Para mostrarla, damos clic derecho en el nodo, y seleccionamos Add Child Node. Y nos aparecerá la siguiente ventana. En el buscador escribimos enemy, y podremos ver nuestra clase, como si fuera un nodo. Podríamos agregarla, dando clic en Create, pero para este ejemplo no es necesario. Así que damos clic en Cancelar. Agregar propiedades a una clase. Como vimos en el video anterior, las clases tienen propiedades. Para agregar las propiedades, usamos variables, como la siguiente. Sin embargo, como estamos heredando de un nodo, no podemos crear algunas variables que se llamen igual a las propiedades que ya tiene ese nodo. O nos aparecerá un error como el siguiente. Podemos solucionarlo, eliminando la herencia del nodo. Y como puedes ver, funciona. Pero como estaremos usando los nodos de Godot, tendremos que cambiar el nombre de la variable, en lugar de usar esta opción. Podríamos agregar un guión bajo al principio del nombre. Sin embargo, en algunos lenguajes de programación, esto significa que es una variable privada. Y podría generar algunos problemas si en el futuro Godot decide que agregará las variables privadas de esta forma. Otro uso que tiene el guión bajo en programación es para decir que no estamos usando esa variable en una función. Por ejemplo, en la función process no estamos usando la variable delta. Y si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos aparece un error en color amarillo. Si mostramos ese error, nos dice que no estamos usando esa variable. Así que nos recomienda usar el guión bajo en la variable delta de la función process. Si agregamos el guión bajo antes de la palabra delta y después ejecutamos la escena actual, podremos ver que ya no aparece el error. Así que para evitar errores, en lugar de usar el guión bajo, agregaremos t antes de la variable con guión bajo. Y también agregaremos una variable para el color. Agregar métodos a la clase. Como vimos en el video anterior, para agregar los métodos, usamos funciones. Así que agregaremos el siguiente código. Esta función solo mostrará un mensaje en consola. La siguiente función mostrará el tipo de ataque en consola. Y si no enviamos el parámetro attack, nos mostrará el valor que agregamos por defecto. Finalmente, usaremos esta función para mostrar los atributos de la clase. En este caso, mostraremos el nombre y el color. Usamos el método str para convertir el color a string, o nos aparecerá un error. Instanciar una clase. Ahora usaremos el script del nodo hijo para probar nuestra clase.
Dentro de la función ready, creamos una variable que almacenará el enemigo que crearemos. Y para crear el enemigo, usamos el nombre de la clase y .new, con dos paréntesis al final. Ahora ya tenemos una instancia de nuestra clase enemy. Así que podemos cambiar sus propiedades. Para hacerlo, usamos la variable y agregamos un punto. Así podremos ver sus propiedades en la ventana de ayuda del editor. Si no nos aparecen, es porque no hemos guardado la clase principal. En este caso, no aparecen los métodos, así que guardaremos nuestro proyecto y volveremos a intentarlo. Y como puedes ver, ahora sí funciona y nos muestra los métodos. Seleccionamos una de sus propiedades y presionamos la tecla Enter. Ahora podremos cambiar sus valores, como si fuera una variable. Después agregaremos el siguiente código. Este código es para cambiar su nombre y su color. También invocaremos las funciones de la clase. Estas funciones solo muestran el texto que agregamos en la clase. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra los valores que tienen sus métodos por defecto. Y el método printProperties nos muestra el nombre y el color que agregamos en la instancia. Crear múltiples instancias de una clase. Ahora vamos a crear otro enemigo. Para hacerlo, creamos otra variable y después instanciamos la clase enemy. Ahora podemos cambiar sus atributos y agregar parámetros a sus métodos. Para hacerlo, usaremos el siguiente código. Con este código, cambiamos el nombre y el color del enemigo. Después ejecutaremos sus métodos. Sin embargo, en el método defaultAttack, enviaremos por parámetro el nombre de un ataque. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que funciona y nos muestra los dos enemigos en consola. Y como puedes ver, tienen diferentes nombres y colores. Además, el método defaultAttack nos muestra el texto que enviamos por parámetro. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.